Buenos días chicos, ahora vamos a continuar con el último tema del bloque 2 que lleva por nombre métodos de separación de mezclas. Voy a comenzar viendo una pequeña introducción de lo que son las separaciones de mezclas, comenzando primero con una definición. Bueno, la separación de mezclas es una tarea fundamental en los laboratorios y en el área de la industria, ya que en nuestro planeta la mayoría de los materiales naturales se encuentran mezclados y algunas veces hay que purificarlos, esto dependiendo para el fin en el cual se vaya a utilizar estas mezclas. Y bueno, la composición de las mezclas puede variar ampliamente debido a que cada componente retiene sus propiedades. Sin embargo, podemos separar una mezcla en los componentes originales aprovechando las diferencias de sus propiedades físicas. Por ejemplo, cuando se mezcla una mezcla heterogénea de limaduras de hierro, por así decirlo, con lo que es harina, podemos utilizar un método de separación que le llaman imantación, que se utiliza por medio de un imán, el cual va a atrapar las partículas metálicas y con esto obtenemos la separación de estas partículas, dejando solamente la harina. Otro ejemplo sería que en una mezcla heterogénea de limaduras de hierro y oro, estas se puedan separar individualmente por su color, ya que cada una tiene un color característico que los define. Por ejemplo, el cobre pues tiene un color marrón, mientras que el oro pues es un color amarillo. Además, la separación de las mezclas también puede basarse en un equilibrio de fases. Algunas mezclas contienen sustancias en diferentes estados de agregación, por ejemplo, sólido, líquido, líquido-vapor, líquido gaseoso, sólido-vapor, etc. En cada uno de estos casos se aplican métodos de separación diferentes. Los métodos más comunes para la separación de mezclas se encuentran la decantación, la filtración, centrifugación, destilación, cristalización, evaporación, sublimación, imantación y cromatografía. Yo solamente les voy a explicar las que creo que son más primordiales, más importantes o las que pueden utilizar más comúnmente. Y bueno, vamos a comenzar con la decantación. La decantación es un método que se utiliza para separar un sólido de grano grueso e insoluble mezclado con un líquido. Consiste en verter un componente líquido después de que se ha sedimentado en el sólido. Este método es comúnmente utilizado también para la aplicación en la separación de dos líquidos, que no pueden mezclarse por sus diferentes densidades. En este caso se utiliza un embudo de separación, que es este embudo que les pongo aquí. Una sustancia que es más densa que otra se coloca y este embudo se encarga de hacer una separación. Cuando se abre lo que es esta llavecita, el líquido que tenga menor densidad va a salir primero. En este caso pues es una mezcla de agua con aceite. El agua es menos densa que el aceite y esto va a generar que ésta caiga primero, quedando arriba del aceite. Un ejemplo a mayor escala es la separación del petróleo y el agua de mar en los yacimientos localizados en aguas marinas. Se extrae el agua y el petróleo, que son separados al decantarse. El petróleo, por ser menos denso, permanece en la parte superior del agua. Luego de la decantación, el agua se devuelve al mar y el petróleo se almacena. Uno de los métodos más comúnmente usados en la industria es la filtración. Este método permite separar un sólido insoluble de un grano relativamente fino que esté mezclado con un líquido. Para tal operación se emplea un medio poroso de filtración o una membrana que deja pasar el líquido y retiene el sólido. Los filtros más comunes utilizados son el papel filtro, fibra de asbesto, algodón, fibra de vidrio, fibras vegetales, redes metálicas y ocal. Se utiliza siempre lo que es un portador universal, colocando aquí en este punto lo que es el filtro. Se va a adicionar la sustancia que se quiere separar y el papel filtro se va a encargar de atrapar las partículas de grano fino, atrapándolas en el papel y colocando, filtrando, ahora sí que, válgame la redundancia,
la solución para que quede libre de lo que es el grano sólido. La centrifugación es un método basado en la diferencia de densidades y se utiliza para separar un sólido insoluble de un grano muy fino y de difícil sedimentación que está mezclado con un líquido. La centrifugación consiste en someter la mezcla a un rápido movimiento giratorio de miles de revoluciones por minuto para separar las sustancias por diferencia de densidades. Para realizar esta separación se utiliza un equipo llamado centrífugas y estas pueden separar diferentes mezclas utilizando también temperaturas. Estas pueden estar en temperaturas calientes o en temperaturas frías. A continuación veremos el método de separación que se denomina destilación. La destilación es una forma de separar sustancias líquidas a partir de la diferencia de sus puntos de ebullición. Por ejemplo, si queremos separar una mezcla de alcohol y agua, la podemos poner al fuego y como el punto de ebullición del alcohol es de 76 grados Celsius, es menor que la del agua, ya que ésta tiene un punto de ebullición a 100 grados Celsius. La destilación se realiza por tanto calentando la mezcla de líquidos para que estos se evaporen. Después se condensan para recuperar esta forma líquida. Existen diferentes tipos de destilación. Las más comunes son la destilación simple, que es esta que les muestro en este ejemplo, una destilación fraccionaria que sería poniendo otro destilador de este lado se pondría otro destilador y eso sería una destilación fraccionaria y por arrastre de vapor. Esto se hace con un equipo llamado rotavapor que a medida que este gira y se calienta va generando un gas y por esta manera se empieza a generar lo que es la destilación. El método de separación por cristalización se refiere a la acción y el efecto de cristalizar o cristalizarse alguna mezcla. Estas pueden obtenerse y utilizarse sustancias de laboratorio y, por ejemplo, si fundimos y luego enfriamos lentamente el azufre, este se va a cristalizar. Entonces, este método básicamente se basa en lo que es la fundición, someter a la mezcla a un calentamiento extremo para posteriormente ponerlo a enfriar y así cristalice. La evaporación es el método de separación en el cual se separa un líquido de un sólido mediante el incremento de la temperatura. El líquido hierve o ebulle y ese se transforma en vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco abajo como sedimento, mientras que el componente líquido puede o no recuperarse. Este método se emplea para concentrar sólidos en una disolución, pues con el agua que se elimina por parte del componente del calor genera una mayor concentración en lo que es la sustancia que va a quedar como sedimento. Esto se utiliza comúnmente en los laboratorios para poder llevar a cabo este método de separación. Puede utilizarse un crisol. Un crisol es un artefacto hecho de cerámica que puede soportar altas temperaturas. En la industria se utilizan evaporadores. Estos son hechos de metal y pueden soportar temperaturas súper elevadas. El penúltimo método que veremos será la sublimación. Este método se genera cuando una sustancia pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, a presión atmosférica, que son 766 mililitros de mercurio a nivel del mar, el hielo seco o dióxido de carbono se sublima. Este fenómeno lo podemos ver o llamarlo humo. El ejemplo más sencillo de donde podemos observar este fenómeno es cuando utilizamos las pastillas que aromatizan el medio ambiente, que son las pastillas que aromatizan o los desodorantes para el baño. Estas aromatizan el ambiente debido a que pasan del estado sólido al estado gaseoso. El último método que veremos será la imantación. Este método se aprovecha de algunas propiedades de los materiales, ya que algunos metales son atraídos por el campo magnético que genera la imantación.
Los materiales ferrosos, por ejemplo, pueden separarse de la basura por medio de un electroimán y así estar listos para un tratamiento posterior. Y bueno, chicos, es así como culminamos el bloque número 2 y aquí a continuación les voy a dejar su examen. Este lo pueden entregar el día jueves a más tardar. No lo entreguen después, por favor, dense la tarea de hacerlo. Es bastante sencillo, es de opción múltiple. Lo quiero en su cuaderno, lo copian y me mandan una fotografía cuando esté listo. Más tardar el día jueves.